28 de febrero de 2026. Explosiones iluminan el cielo de Teherán. El líder supremo de Irán es asesinado por un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. El país entra en colapso institucional. Y mientras el mundo observa el caos en tiempo real, un texto de 2600 años permanece abierto en Jeremías 49. Describiendo versículo por versículo exactamente lo que los noticieros están transmitiendo ahora. Lo que estás a punto de acompañar no es teoría conspiratoria, no es especulación religiosa. Son 7 textos escritos por al menos 4 autores diferentes, en siglos diferentes, sin ningún contacto entre sí, todos apuntando a la misma coordenada del mapa. Todos encontrando correspondencia exacta con lo que está sucediendo en este momento con una de las naciones más antiguas del planeta, Irán, el antiguo territorio de Elam, la Persia de los imperios, la tierra que la Biblia marcó con más profecías específicas de las que la mayoría de los estudiosos jamás percibió. Para entender la magnitud de lo que se está desarrollando ahora, necesitas retroceder 26 siglos. Necesitas pisar el suelo de la antigua Mesopotamia, donde un profeta llamado Jeremías vivía bajo la sombra del imperio babilónico y recibía visiones que desafiaban toda lógica de su época. Jeremías no era un hombre popular. Era perseguido por su propio pueblo, arrojado a cisternas, acusado de traición. Y aún así, continuaba registrando lo que recibía, palabra por palabra, nación por nación. Y cuando llegó el turno de Elam, la región que corresponde al suroeste del Irán moderno, donde hoy se encuentra la provincia de Bushehr, hogar del principal reactor nuclear iraní, Jeremías no escatimó en detalles. La primera profecía es un golpe directo al corazón militar de la nación. Jeremías 49, versículo 35. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí que quebraré el arco de Elam, lo principal de su poder. Para entender el peso de esta frase, necesitas saber lo que el arco representaba para Elam. Los elamitas eran los arqueros más temidos del mundo antiguo. Sus unidades de combate eran requeridas por imperios enteros. Cuando Asiria intentó conquistar Jerusalén en el siglo VIII a.C., llevó arqueros elamitas como fuerza de élite. El profeta Isaías registra esto en Isaías 22, versículo 6. El arco de Elam no era solo un arma, era identidad, era reputación, era el equivalente a lo que hoy llamamos capacidad nuclear. Y es exactamente eso lo que está siendo destruido ahora. En junio de 2025, Israel lanzó la Operación León Ascendente, alcanzando decenas de instalaciones nucleares y de misiles iraníes. Las centrífugas de enriquecimiento de uranio, que llevaron décadas y miles de millones de dólares para ser construidas, fueron dañadas o destruidas. Científicos nucleares de alto rango fueron eliminados, y este fin de semana los ataques se intensificaron de forma sin precedentes. Bombarderos estadounidenses entraron en acción sobre territorio iraní. La Fuerza Aérea Israelí declaró haber conquistado superioridad aérea sobre Teherán, algo que ningún país había logrado en toda la historia de la República Islámica. El arco de Elam está siendo quebrado, no metafóricamente, literalmente. Lo principal de su poder, el programa nuclear, el arsenal balístico, la capacidad de proyección militar, está siendo desmantelado pieza por pieza, misil por misil, instalación por instalación. Y cuando Jeremías escribió que el arco sería quebrado, usó una palabra hebrea que implica destrucción total e irreversible. No es un daño temporal, no es un revés estratégico, es el fin de una capacidad. Los analistas militares que siguen los ataques de esta semana estiman que más del 70% de la infraestructura balística iraní fue comprometida.
Los sistemas de defensa antiaérea fueron neutralizados en las primeras 24 horas. El arco fue quebrado. La segunda profecía expande el alcance de la destrucción hacia algo que va mucho más allá de las bombas. Jeremías 49, versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 confines del cielo y los esparciré por todos estos vientos. No habrá nación a donde no lleguen desterrados de Elam. 4 vientos, 4 puntos cardinales, dispersión total, planetaria, sin excepción geográfica. Y cuando observas los datos demográficos de la diáspora iraní, lo que encuentras es una de las mayores dispersiones poblacionales de la historia moderna y una de las menos comentadas. Existen entre 5 y 8 millones de iraníes viviendo fuera de Irán. Los Ángeles alberga la mayor comunidad iraní fuera del país. Más de 500.000 personas, hasta el punto de que la ciudad es apodada Teherángeles. Toronto tiene más de 300.000. Londres, más de 150.000. Berlín, Dubái, Sydney, Sao Paulo, Estocolmo, París. No existe gran metrópoli en el mundo donde no encuentres una comunidad iraní establecida. Jeremías dijo que no habría nación a donde no llegaran desterrados de Elam. Hoy, iraníes viven en más de 140 países. La profecía no habló de muchos lugares, habló de todos los vientos, todos los confines. Y es exactamente lo que los números muestran, pero la dispersión no es solo demográfica, es civilizacional. La cultura persa, una de las más antiguas y sofisticadas de la historia humana, con más de 5.000 años de continuidad, fue fragmentada. Poetas, científicos, músicos, académicos, artistas, la élite intelectual iraní fue sistemáticamente empujada fuera del país desde la Revolución Islámica de 1979. Irán perdió más cerebros por década que la mayoría de los países pierde en un siglo. Los 4 vientos no esparcieron solo cuerpos, esparcieron una civilización entera. La tercera profecía es una de las más sombrías del texto. Jeremías 49, versículo 37. Haré que Elam tema delante de sus enemigos y delante de los que procuran quitarle la vida. Traeré sobre ellos el mal, el ardor de mi ira, y enviaré tras ellos la espada hasta que acabe con ellos. Miedo delante de los enemigos, para una nación que construyó su identidad moderna sobre la retórica de desafío, muerte a Israel, muerte a América. Lo que sucedió en las últimas 48 horas es el opuesto exacto de la imagen que el régimen proyectaba. La Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC, la fuerza militar más poderosa de Irán, con más de 120.000 combatientes activos, fue incapaz de impedir que misiles alcanzaran el corazón de Teherán. Las defensas aéreas fallaron. Los comandantes de la Fuerza Aérea fueron eliminados. El propio Ali Khamenei, el hombre que durante 36 años fue la autoridad máxima del país, protegido por capas sobre capas de seguridad, búnkeres subterráneos y protocolos secretos, fue alcanzado, muerto. Y cuando la noticia se difundió, lo que las cámaras registraron en las calles de Teherán no fue furia, fue algo que nadie esperaba. Celebración, iraníes bailando, cantando, gritando de alegría, no por la muerte en sí, sino por el fin de un régimen que había transformado sus vidas en prisión. El pueblo que debería estar de luto estaba festejando, pero Jeremías también dijo que la espada sería enviada hasta que acabe con ellos, y los ataques no cesaron. Este domingo, 1 de marzo, bombarderos estadounidenses B-2 y cazas israelíes F-35 continuaron alcanzando objetivos en Teherán, Isfahán, Bushehr y Shiraz. El expresidente Mahmoud Ahmadinejad, el hombre que en 2005 declaró que Israel debería ser borrado del mapa, fue muerto en los bombardeos.
Una escuela de niñas fue alcanzada, matando a más de 150 estudiantes, según fuentes iraníes. Los muertos ya superan los 200, los heridos los 750. La espada no se detuvo, y por lo que los informes indican, no se detendrá pronto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que la ofensiva será intensificada en los próximos días, prometiendo alcanzar miles de objetivos adicionales. La cuarta profecía es la que más directamente se conecta con lo que sucedió este sábado. Jeremías 49, versículo 38. Pondré mi trono en Elam y destruiré de allí rey y príncipes. Destruiré de allí rey y príncipes, no un líder, no un general, rey y príncipes, en plural, la estructura entera de liderazgo. Ali Jamenei no era simplemente un presidente o primer ministro, era el líder supremo, una posición que combina autoridad política, militar, judicial y religiosa en una sola persona. El líder supremo de Irán controla la Guardia Revolucionaria, nombra al jefe del Poder Judicial, define la política exterior, supervisa el Parlamento y tiene la última palabra sobre cualquier decisión estratégica del país. Desde la revolución de 1979, solo 2 hombres ocuparon esa posición. El ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica, y Ali Jamenei, que gobernó por casi 4 décadas. Y ahora Jamenei está muerto, eliminado por ataques aéreos en el corazón de Teherán. Junto con él, al menos 40 altas figuras del régimen fueron asesinadas en las primeras oleadas de bombardeo. Ahmadinejad, muerto. Comandantes de la Fuerza Aérea, muertos. Generales del IRGC, muertos. La profecía no dijo, heriré al líder de Elam. Dijo, destruiré de allí rey y príncipes. La palabra hebrea usada para príncipes, sarim, se refiere a toda la clase gobernante, toda la cadena de mando, toda la élite del poder. Y por primera vez en 46 años, Irán está sin líder supremo. Un consejo interino fue montado apresuradamente, compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Gholam Hossein Mohseni Ejei y el clérigo Alireza Arafi, nombrado líder supremo interino. Un arreglo improvisado, frágil, sin precedentes en la historia de la República Islámica. El trono fue vaciado. Los príncipes fueron destruidos. Y la profecía sigue desenvolviéndose en tiempo real. Pero aquí es preciso ampliar la mirada, porque Jeremías no fue el único profeta que escribió sobre esta región. Y el quinto cumplimiento viene de una fuente completamente diferente. El profeta Ezequiel, escribiendo desde otro lugar, en otro momento, con otro público. Ezequiel 32, versículos 24 y 25, registra una visión sobre las naciones que infundieron terror en la tierra de los vivientes. Y entre esas naciones, Elam aparece con protagonismo. El texto dice que Elam, con toda su multitud alrededor de su sepultura, todos muertos, caídos a espada, causaron terror en la tierra de los vivientes y llevaron su vergüenza. El profeta repite la palabra terror 2 veces en ese pasaje. Y esa repetición no es accidental. Dios quiere que quede registrado. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se transformó en el mayor patrocinador estatal de terrorismo del planeta. Hezbollah en el Líbano, financiado y armado por Irán. Hamás en la Franja de Gaza, apoyado estratégicamente por Irán. Los hutíes en Yemen, entrenados y equipados por Irán. Las milicias chiitas en Irak y en Siria, coordinadas por Irán a través de la fuerza Quds del IRGC. El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a más de 1.200 israelíes, tuvo apoyo iraní. Los gritos de muerte a Israel y muerte a América
resonaron por las mezquitas y plazas iraníes durante 46 años, sin interrupción. Ezequiel escribió que Elam causó terror en la tierra de los vivientes. El Departamento de Estado estadounidense clasificó a Irán como Estado patrocinador del terrorismo desde 1984, hace más de 4 décadas consecutivas. Ningún otro país mantuvo esa clasificación por tanto tiempo. Y el profeta también escribió que ellos llevarían su vergüenza. La palabra hebrea usada, kelimá, implica humillación pública, exposición de debilidad, pérdida de reputación ante las naciones. ¿Cómo se llama cuando el país que prometió destruir a Israel no puede impedir que cazas israelíes sobrevuelen su propia capital y eliminen a su líder máximo dentro de sus propias fronteras? La sexta profecía viene de Ezequiel 38 y se sumerge directamente en el campo de la geopolítica contemporánea. El texto describe una gran coalición de naciones que marchará contra Israel en los últimos días. Y entre los miembros de esa coalición, Ezequiel cita específicamente a Persia, junto con Magog, Gomer, Bet Togarma, Cus y Phut. La mayoría de los estudiosos bíblicos identifica a Magog como la Rusia moderna, Cus como Sudán o Etiopía, Phut como Libia, Gomer y Bet Togarma como regiones de Turquía, y Persia, sin margen para debate, como Irán. Ahora observa la configuración actual. Rusia es el principal aliado geopolítico de Irán. Moscú suministra tecnología militar, apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU y cooperación nuclear civil, y según muchas fuentes de inteligencia, militar. Los dos países realizaron ejercicios navales conjuntos en el Mar Caspio y en el Océano Índico. Acuerdos de defensa fueron firmados. Transferencias de drones iraníes Shahed a Rusia, utilizados en la guerra contra Ucrania, profundizaron la interdependencia entre Moscú y Teherán de forma sin precedentes. Turquía, a pesar de ser miembro de la OTAN, se ha acercado cada vez más al eje Moscú-Teherán, comprando sistemas de defensa aérea rusos S-400 y resistiendo la presión occidental para aislar a Irán. Sudán y Libia atraviesan décadas de inestabilidad que los vuelven vulnerables a la influencia de potencias externas. Todos los nombres citados por Ezequiel hace 2500 años corresponden a alianzas que existen hoy y que se intensificaron precisamente en los últimos años. La coalición descrita en el capítulo 38 no es abstracta, tiene nombre. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Tiene embajadas, tiene acuerdos militares firmados y ejercicios conjuntos documentados. Tiene satélites registrando los movimientos. Tiene tratados en vigor. Tiene generales que se conocen por su primer nombre. Ezequiel escribió que esa coalición atacaría a Israel en un momento en que el pueblo judío estuviera habitando en seguridad, reunido en su tierra, viviendo en ciudades sin muros. Israel fue refundado en 1948. Jerusalén fue reunificada en 1967. Hoy, más de 7 millones de judíos viven en la tierra de Israel, el mayor número desde la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Las piezas están en el tablero, los jugadores están posicionados. Y la alianza Irán-Rusia que Ezequiel describió no está en formación, ya existe, pero el Irán actual está en ruinas. Su líder supremo fue asesinado. Su infraestructura militar está bajo ataque continuo. Sus representantes, Hezbollah, Hamas,
hutíes fueron dramáticamente debilitados a lo largo de los últimos 2 años, lo que parece contradecir la idea de que Irán participaría en una gran coalición militar contra Israel. Solo que Ezequiel no especificó cuándo esa coalición se formaría en relación con otros eventos. Muchos estudiosos señalan que el Irán que marchará con Magog puede ser un Irán reconstruido, reorganizado, posiblemente bajo un liderazgo diferente, quizás incluso más radical que el actual. La destrucción de hoy puede ser exactamente el terreno fértil para lo que aún está por venir. Y aquí está el punto donde todo converge, la 7ª profecía, la que la mayoría nunca lee, la que lo cambia todo. Jeremías 49, versículo 39. Pero en los últimos días restauraré la suerte de Elam, dice el Señor. Restauración, después de la destrucción, después de la dispersión, después de la humillación, después de la caída de los líderes, después de los 4 vientos, después de todo, Dios promete restaurar a Elam. Y esa promesa es extraordinaria por varias razones. Primero, porque es rara. De las decenas de naciones mencionadas en los oráculos de juicio de Jeremías, muy pocas reciben una promesa explícita de restauración. Moab la recibe, Amón la recibe, y Elam la recibe. Segundo, porque la restauración se coloca en un tiempo específico, en los últimos días. Esa expresión hebrea, Beacharit Hayamim, es una de las más cargadas de significado escatológico en toda la Biblia. Aparece en Génesis, Números, Deuteronomio, Isaías, Daniel y Miqueas, y siempre se refiere a un periodo futuro, decisivo, ligado al plan final de Dios para la humanidad. Para encontrar la primera evidencia concreta de esa restauración, necesitas abrir el libro de Hechos, capítulo 2. El día de Pentecostés en Jerusalén. El nacimiento de la Iglesia. Lucas registra que judíos de todas las naciones del mundo conocido estaban presentes, y la primera región mencionada en la lista es partos, medos y elamitas. Elamitas, iraníes, estaban allí. Escucharon el Evangelio el primer día. Recibieron el Espíritu Santo antes que muchos otros pueblos que hoy se consideran tradicionalmente cristianos. Dios dijo que pondría su trono en Elam, y en el día de Pentecostés hizo exactamente eso. No con ejércitos, no con misiles, sino con fuego sobre cabezas y lenguas que hablaban misterios. Y lo que está sucediendo ahora en Irán, bajo el radar de todos los noticieros, bajo los bombardeos, bajo el colapso institucional, es algo que ningún analista geopolítico previó y ningún satélite puede registrar. Irán tiene la iglesia subterránea que más crece en el planeta. Organizaciones como Transform Irán y Elam Ministries documentan que cientos de miles de iraníes se convirtieron en las últimas 2 décadas. Algunos investigadores estiman que el número puede llegar a 1 millón. Cultos se realizan en apartamentos, sótanos, garajes. Biblias circulan en memorias USB escondidas. Pastores operan bajo nombres falsos. Bautismos se realizan en bañeras, con las cortinas cerradas y las voces en susurro. El costo es brutal. En Irán, convertirse del islamismo al cristianismo es considerado apostasía, crimen punible con prisión, tortura y, en casos extremos, muerte. Líderes de iglesias domésticas fueron arrestados, golpeados, condenados a años de cárcel. Familias fueron separadas, empleos fueron perdidos, pasaportes fueron confiscados. Hombres y mujeres fueron obligados a comparecer ante tribunales revolucionarios, donde la acusación no era robo, no era fraude, no era violencia, era haber leído la Biblia. Pastores iraníes relatan sesiones de interrogatorio de 18 horas continuas, amenazas a los hijos, presión para delatar a otros miembros de la comunidad, aislamiento en celdas de aislamiento sin luz durante semanas.
El régimen trata la conversión como un crimen de seguridad nacional, porque entiende, quizás mejor que muchos en Occidente, que lo que está sucediendo en los sótanos de Irán tiene potencial para cambiar el país desde adentro hacia afuera. Y aún así, el movimiento crece en silencio, crece en los subterráneos, crece contra toda lógica institucional y todo aparato de represión de un Estado teocrático. Crece como algo que ninguna ley puede contener y ningún interrogatorio puede extinguir. Y hay un detalle que hace esto aún más extraordinario. Encuestas realizadas antes de los eventos de este fin de semana indicaban que alrededor del 85 al 90% de la población iraní no apoyaba el régimen de los ayatolás. La mayoría de los iraníes, especialmente los jóvenes, que representan más del 60% de la población, rechazaba el islamismo político impuesto desde 1979. Cuando la noticia de la muerte de Jamenei se difundió este sábado, las calles se llenaron no de luto, sino de celebración. Videos mostraron iraníes bailando, tocando bocinas, gritando de alegría, incluso bajo el riesgo de represión, incluso con internet casi totalmente cortado por el régimen, incluso con el caos de los bombardeos alrededor. Esto no es solo un dato sociológico, es el contexto en el cual la séptima profecía se desenvuelve. Un pueblo que rechaza el sistema que lo oprime. Un pueblo que busca algo diferente. Un pueblo que, en los sótanos y en los susurros, encuentra en los textos antiguos no condenación, sino la promesa de que su suerte será restaurada. Ahora piensa en el peso acumulado de lo que acabamos de recorrer, 7 profecías, escritas entre los siglos VII y VI antes de Cristo. Al menos 4 autores diferentes, Jeremías, Ezequiel, Isaías y el autor de Hechos, registrando el cumplimiento en Pentecostés. Ningún contacto entre sí, ninguna posibilidad de coordinación, y todas apuntando a la misma coordenada geográfica, describiendo eventos que encuentran correspondencia verificable con lo que está sucediendo ahora, no en teoría, no en interpretación forzada, sino en hechos que cualquier persona puede confirmar abriendo un portal de noticias. El arco de Elam, el poder militar, está siendo quebrado en este momento por bombardeos estadounidenses e israelíes que ya destruyeron más del 70% de la capacidad balística iraní. Los 4 vientos, la dispersión, es una realidad demográfica documentada, con millones de iraníes esparcidos por más de 140 países. El terror en la tierra de los vivientes, el patrocinio estatal al terrorismo, es un hecho clasificado internacionalmente desde 1984. La destrucción de rey y príncipes, la eliminación del liderazgo, sucedió ayer con la muerte de Jamenei y decenas de figuras del alto escalón. La coalición con Magog, la alianza Irán-Rusia, es un hecho geopolítico con tratados firmados y operaciones militares conjuntas documentadas, y la restauración, el movimiento espiritual subterráneo, está sucediendo ahora en los sótanos de un país que el mundo solo ve a través de las lentes de los misiles y los titulares. No existe otro país en la tierra que acumule tantas profecías bíblicas específicas con tantos cumplimientos verificables en una sola generación. Israel, obviamente, es el centro del mapa profético, pero Irán, Elam, Persia, es el caso más impresionante de una nación gentil cuyo destino fue descrito con precisión milimétrica por textos que la mayoría del mundo considera irrelevantes. Y hay una ironía profunda en todo esto. El Irán moderno, gobernado por un régimen que juró destruir a Israel, que financió a Hamás, que armó a Hezbollah, que amenazó con borrar a la nación judía del mapa, es el mismo territorio donde el rey Ciro permitió que los judíos regresaran del exilio y reconstruyeran el templo de Jerusalén.
Isaías 45 llama a Ciro ungido, Mashiach, el mismo término usado para reyes de Israel. El único líder gentil en toda la Biblia en recibir ese título. La misma tierra que liberó a los judíos en el siglo VI a.C., pasó los últimos 46 años prometiendo exterminarlos. Y ahora esa misma tierra está siendo sacudida hasta los cimientos. Las conexiones no se detienen. El profeta Daniel tuvo su visión más detallada sobre el futuro de los imperios mundiales mientras estaba en Susa, en la provincia de Elam, en el actual Irán. Daniel 8, versículo 2. Yo estaba en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam. Fue allí, en territorio iraní, donde Daniel vio el carnero y el macho cabrío, representando los imperios medo-persa y griego, y recibió revelaciones sobre el fin de los tiempos que aún son estudiadas por teólogos e historiadores. El libro de Esther se desarrolla enteramente en Persia, y la historia es asombrosamente relevante para lo que está sucediendo ahora. En la narrativa de Esther, un decreto de exterminio contra todos los judíos del imperio persa fue revertido en el último momento, y los judíos recibieron el derecho de defenderse contra sus enemigos. El día en que ese segundo decreto fue escrito, 23 de Sivan en el calendario hebreo, correspondió en 2025, exactamente al periodo en que Israel lanzó la operación León Ascendente contra Irán. Coincidencia calendárica o patrón profético, el hecho es que la tierra de Esther volvió a ser escenario de un enfrentamiento entre la supervivencia judía y fuerzas que prometieron su destrucción. Nehemías comienza su viaje de regreso a Jerusalén desde Persia. Ciro el Grande, llamado por Isaías ungido 150 años antes de nacer, emitió el decreto que permitió a los judíos regresar del exilio y reconstruir el templo. La historia de la salvación, en múltiples momentos críticos, pasa por el suelo iraní, y el nombre Persia aparece 29 veces en la Biblia, distribuido entre los libros de Daniel, Esdras, Nehemías, Esther y Ezequiel. Ningún otro país gentil fuera del Oriente Próximo inmediato recibe tanta atención en las Escrituras, como si Dios quisiera dejar absolutamente claro que esa tierra, ese pueblo, ese territorio jamás estuvo fuera de su campo de visión. Mientras lees estas palabras, Teherán aún tiembla. Un consejo interino intenta administrar una nación sin líder supremo por primera vez en más de 4 décadas. Millones de iraníes están esparcidos por el mundo, de Los Ángeles a Berlín, de Toronto a Sao Paulo. Las instalaciones nucleares están bajo ataque. Los líderes están cayendo uno a uno. Jeremías escribió: «Quebraré el arco de Elam, traeré sobre ellos los 4 vientos, destruiré de allí rey y príncipes». Pero también escribió el versículo 39, el que la mayoría nunca lee, el que lo cambia todo. En los últimos días restauraré la suerte de Elam. 6 profecías ya encontraron correspondencia verificable. La 7ª permanece abierta, o tal vez no, porque los mismos textos que describieron la destrucción también prometieron algo que ningún bombardeo puede impedir. Y si el patrón se mantiene, la mayor sorpresa sobre Irán aún no ha sucedido.